En el marco de las cuartas jornadas nacionales y las primeras jornadas provinciales de agua y educación, llevaremos adelante un taller en el ámbito de lengua y literatura que hemos dado en llamar Los sentidos del agua. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. Podemos concebir al agua como un objeto sagrado. Esto es parte de una concepción mítica que entiende la naturaleza como un espacio que el ser humano comparte con todos los demás seres vivos. El ser humano está como una entidad más en el medio natural, no como su dueño. El agua es un bien sagrado de la madre naturaleza y está protegida o gobernada por los dioses. Otras concepciones entienden al agua como un recurso destinado a satisfacer especialmente las demandas vitales del ser humano. Esta concepción destaca la posesión y el manejo del agua como un elemento del medio a domesticar. Para otros, el agua es un bien o un servicio que hay que administrar con eficiencia y cuyo acceso y uso tiene un valor económico. Esta postura es la propia de la economía de mercado, que considera el agua como un recurso finito y lo clasifica como un bien escaso. Para muchos y para muchas, el agua, en tanto, es indispensable para la vida, es un derecho vital. Para esta visión, el acceso se convierte en garantía de la vida. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua. El artículo 1.1 establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. La observación número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo cerca de 3 de cada 10 personas carecen de acceso al agua potable y disponible en el hogar. Por lo tanto, todavía queda mucho por hacer para que el derecho al agua sea una realidad. En relación con este taller, que hemos dado en llamar Los sentidos del agua, consideramos pertinente acercarnos a algunos conceptos que a continuación desarrollaremos. El lenguaje actúa como traductor o codificador de las diferencias. Es el medio por donde fluyen los atributos que le otorgamos a los objetos organizados en signos. En nuestro lenguaje, los signos están en lugar de algo, de lo real, y para que haya entendimiento y por tanto comunicación, es preciso el manejo de un código común. En este sentido, el lenguaje no solo es mediador entre el sujeto y la realidad, sino entre un sujeto y otro sujeto. Lo que hay entre un sujeto y otro es siempre el lenguaje. La palabra es síntoma de configuraciones mentales de un orden que excede lo puramente verbal.
Aquí es en donde ponemos el acento en este taller. La gestión del agua está atravesada por diferentes percepciones y lenguajes. Esto es evidente en los diferentes discursos que la circulan. En este ámbito, leamos la poesía de Juana de Ibarború, El agua corriente. Esta agua que viene por los nervios pardos de las cañerías a dar a mi casa su blanca frescura y el don de limpieza de todos los días. Esta agua bullente que el grifo derrama está henchida del hondo misterio del cauce del río, del viento y la grama. Yo la miro con ávido anhelo. Es mi hermana la onda viajera que a la inmensa ciudad ha venido de no sé qué lejana pradera. Y parada ante el grifo que ha abierto, me salpica de cuentas la enagua, siento en mí la mirada fraterna de los 1000 ojos claros del agua. En literatura, los símbolos son ampliamente utilizados para expresar un concepto inefable que resulta a veces muy difícil de asir o de explicar. El agua es entonces un símbolo ampliamente utilizado en la escritura de textos literarios. El agua habilita amplias posibilidades semánticas. En este sentido, desde los orígenes de la historia de la literatura, el agua ha sido empleada como símbolo de vida, de muerte, del bien y del mal, verdades que abarcan innumerables posibilidades más allá de lo tangible y de lo cotidiano. El agua ha sido el medio a través del cual muchos autores y autoras de la literatura han configurado en palabras los atributos positivos o negativos de este bien natural. Además, como sostiene el crítico Lozano, el agua es también un gran espacio semiótico e idóneo para las metáforas. Pensemos en clásicos como Homero y Virgilio, que hablan en la Odisea y en la Eneida respectivamente de aguas positivas y de aguas negativas. Los ríos de aguas positivas remiten a la plenitud de la vida y los ríos de aguas negativas conducen y desembocan en el infierno. La vida puede ser entendida como un río y por lo tanto, mientras haya río, habrá un camino que recorrer. Pedro, canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue llevando el río. Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. El agua mana, fluye como vida, lo que orienta el sentido sobre un fluir que concluye en la muerte. Jorge Manrique, en el siglo XV, en los versos de Las coplas a la muerte de mi padre, leemos: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Seguramente esto nos trae a la memoria a Alfonsina Storni, tan ligada al mar. En algunas obras de teatro, como en El burlador de Sevilla, se impregna al agua de un significado asociado a las calamidades: tormenta, agua, relámpagos, truenos. También es considerada símbolo de la libertad. Es un bien natural que la literatura ha utilizado con diferentes significados en diversas composiciones narrativas, poéticas y teatrales. Como lectores y lectoras, percibimos que el agua no solo es ese bien natural que cada día está presente en el devenir de nuestra vida, de nuestra existencia, sino que también remite al fluir de la vida, al crecimiento, al progreso, bienestar, a la destrucción, al desarraigo y hasta la propia muerte. El agua se convierte de este modo en motivo de reflexión. Podemos hablar así de una poética del agua, ya que aludimos al trasfondo polisémico que aparece asociado a ella, además de toda su potencialidad y vitalidad. Entre otras potencialidades, el agua puede ser el motivo por el cual las personas tienen que renunciar a veces a lo más sagrado, su origen y sus pertenencias. Escuchar y ver a una mujer que hablaba con una pasión y como gesticulando y como
con el almacenero. Y le contaba cómo habían huido de la crecía. Y le decía cosas tan fuertes, tan conmovedoras, que yo no podía creer. Era la crónica más descarnada y real que ni una cámara, ni un periodista, nadie había retratado jamás, un relato lleno de cosas, del conocimiento profundo del lugar, de la naturaleza, de la desesperación, del amor, la contradicción del amor al río, el odio también, porque es un animal silencioso que de pronto se despierta y daña, y después también es un animal maravilloso que trae la vida, porque trae la pesca, Bueno, me pasaba todo escuchándola. Y bueno, traté de reflejar eso, inclusive usando algunas palabras en guaraní. La ecocrítica es una corriente literaria cuyo tratamiento del agua como posibilidad literaria es muy importante. Pone su atención en la totemización o personificación que suponen los genios del agua y sus lecturas plurisimbólicas, la necesidad de establecer una lectura poética y pansemiótica del agua, y entonces consideramos que el agua habla, siente, canta. Hablar de la memoria y de la cultura del agua es hablar de una construcción semiótica, de una fabulación que remite a corrientes vivas, torbellinos, turbulencias, flujos, más todos los objetos y seres asociados y contiguos. Porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde trae la voz deseada, de mi padre que vuelve y que no ha muerto. El agua, desde las más antiguas cosmogonías, ha estado unida a la sacralidad, a los mitos primordiales y fundacionales de prácticamente todas las culturas. El agua ha sido entonces océano o magma primigenio, pero luego en su dispersión ha tenido muchas valencias. Una de ellas, de las más importantes, ha sido la de umbral o puente entre dimensiones. El agua de la laguna Estigia con su barquero Caronte junto a los ríos de la mitología que circundan el inframundo. Esa sacralidad la conservan las fuentes, los pozos, los lagos, los ríos, los océanos. Pensemos en el hecho de tirar una moneda en una fuente para pedir deseos. Los paradigmas dominantes en la investigación del agua la han categorizado preferentemente como un recurso o materia prima, y solo de forma periférica ha ido surgiendo un entramado más amplio de estudios vinculados a lo que se denomina cultura del agua, que pone el énfasis en la dimensión social de este fenómeno como los que impulsa la ecocrítica. La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñoliencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto, la que nos trae las flores y nos unge de Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. Los estudios sobre cultura del agua arrojan una perspectiva histórico-cultural que subraya aspectos que los estudios tecnológicos no suelen tener en cuenta.
Precisamente el tema de las catástrofes o desastres relacionados con el agua, inundaciones, plagas, naufragios, es en donde más podemos apreciar disociación de los estudios sobre el agua y la necesidad de un enfoque integrador como el que suponen los estudios de la cultura del agua. En esta línea hablamos de las metáforas cotidianas sobre el agua. Por ejemplo, en la vida diaria usamos muchas metáforas de forma automatizada que revelan nuestra experiencia con el agua, que es permanente. Decimos, por ejemplo, que nos sentimos desbordados o que algo ha salido de su cauce o que una persona habla de manera fluida. A esto agregamos los refranes o modismos que dan buena cuenta de un saber atesorado: a río revuelto, ganancia de pescadores, agua que no has de beber, lo que es del agua el agua se lo lleva, entre muchos otros. Así, vemos que la cultura del agua se expresa en multitud de lexicalizaciones y fabulaciones que aún siguen circundando en el mundo actual, unas ya acuñadas desde hace mucho tiempo y otras que se van recreando a partir de las vivencias. La lluvia horadó las piedras, la lluvia inundó la favela, la lluvia de cortaplumas, la lluvia enjugó la sed, la lluvia anocheció de tarde, la lluvia y su brillo plateado, la lluvia de rectas paralelas sobre la tierra curva, la lluvia destrozó los paraguas, la lluvia duró muchos días, la lluvia apagó el incendio, la lluvia cayó. La lluvia se derramó, la lluvia murmuró mi nombre, la lluvia se unió al parabrisa, la lluvia ascendió a los faroles, la lluvia tocó la sirena, la lluvia azotando las plantas, la lluvia sin pena, la lluvia. Ahora, situémonos en nuestro ámbito docente y reflexionemos en torno a la selección de textos que proponemos a los y las estudiantes. En la práctica de la lectura, cada lector o lectora constituye frente a un mismo texto literario variedad de sentidos debido a que, en esa interpretación, se entrelazan su experiencia de vida, sus emociones, sus lecturas previas, sus sensaciones y sus recuerdos con las pistas que el texto le aporta. Pero bien sabemos que poner simplemente a los y las estudiantes en relación con los textos constituye solamente un aspecto de su formación como lectores y lectoras. Leer literatura en la escuela implica mediar, planificar las instancias de encuentro entre los y las estudiantes, lectores y lectoras en formación y los textos que propongamos. Toda el agua del mundo se ha incendiado y han quedado los pozos donde hubo lagos, donde estaban los mares, hay desiertos blancos, donde estaban los ríos, hay puro viento manso.
resulta entonces fundamental planificar estrategias de intervención para el desarrollo de la formación de los lectores y las lectoras competentes. Una estrategia sumamente útil es la de organizar un itinerario de lectura que podemos definir como un agrupamiento de obras literarias a partir de algún criterio. Permite articular lecturas encontrando puntos de contactos con coincidencias y divergencias, por ejemplo, características comunes de géneros, épocas, autores, temáticas, entre un gran número de posibilidades. Los recorridos de lectura son entonces textos que establecen diferentes tipos de relaciones entre sí. Estos textos presentan su propia convergencia. La posibilidad de nombrar un criterio para esa recurrencia es otro rasgo definitorio. A su vez, de la misma manera que un recorrido de lectura ofrece sus zonas de confluencia, provee también sus diferencias, dado que pone en evidencia particularidades de cada obra. En esta dirección, un recorrido descubre, a la vez, recurrencias y especificidades, semejanzas y diferencias. Algunos ejes pueden ser los relacionados con autor, ilustrador, personajes, posibilidades narrativas, situaciones sociales presentadas, géneros. En relación al recorrido de lectura que da origen a este taller, partimos de la afirmación de Martos Núñez y Martos García, quienes nos dicen que el agua es algo narrable, esto es, contable, algo que se puede fabular en forma de una experiencia singular, transmisible de boca en boca. El agua, como un bien multifacético, fuente de vida y de apropiación colectiva. El agua es objeto de reflexión de diferentes disciplinas que van desde la antropología social e histórica hasta la arqueología, pasando por la geología, la economía, la historia del arte. Nos dice otro crítico, González Alcantud, que temas como los derivados de los sistemas tradicionales de riego, el lugar del agua en las cosmovisiones, la mitología, la cuantificación del agua como fuerza económica, su incidencia en la conformación de del paisaje agrario, los conflictos a propósito de su empleo, la hidráulica, el empleo de las fuentes de agua como proyecto higiénico, las catástrofes ocasionadas por las crecidas de los ríos, las sequías y un largo etcétera son temas de agua. En nuestro recorrido hemos escuchado o leído algunos textos que basan su convergencia en la concepción del agua como un elemento vital y difieren en el género. Poemas, canciones, narraciones, cuentos. A partir de este punto podríamos considerar los distintos sentidos con los que el agua transita esos mismos textos. En nuestro recorrido nos hemos acercado brevemente a algunos textos de Cortázar, de Gabriel García Márquez, a canciones de Teresa Parodio, de Rey Pálido, a poemas de Borges, de Federico García Lorca, de Juana de Barború y algunos otros en los que el agua aparece como caricia, como libertad, como posibilidad de navegación, como camino, como una lluvia que trae recuerdos y añoranzas, como un bien escaso que despierta la codicia, una larga lista de sentidos. La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. En nuestro recorrido hemos escuchado o leído algunos textos que basan su convergencia en la concepción del agua como elemento vital y difieren en el género, poemas, canciones, narraciones, cuentos.
A partir de este punto, podríamos considerar los distintos sentidos con los que el agua transita esos textos. Este es un recorrido posible en torno al agua. Pueden tomarse los diferentes sentidos explorados e inaugurar, a su vez, otro itinerario de lectura particular. Por ejemplo, un recorrido posible en torno al agua, pensada como salvación o como nostalgia, como recuerdo, para mencionar solamente algunas de las múltiples opciones. Para finalizar, queremos acercarles una propuesta a partir del recorrido a los sentidos del agua. Pensamos que podría realizarse un texto de contratapa o un prólogo para una posible antología de escritos literarios con el tema del agua. Los textos de esa antología podrían seleccionarse de autores y autoras consagrados o a partir de escritos de los y las estudiantes organizados con un criterio a elección. Para finalizar, agradecemos la atención y damos cierre con una canción de Los Piojos, justamente Agua, que condensa en su letra los múltiples sentidos que hemos desarrollado y algunos más. Muchas gracias. Agua, cómo te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Recuerdos, dame en tus hojas la bendición.